Hola, ¿qué tal gamers? Bueno, y aprovechando la luz del día, quisiera hacer este video para mostrarles una consola más de la colección de videojuegos. Y en esta ocasión pues un sistema realmente muy interesante que muchos críticos pues le achacan muchas cosas y le reducen su valor real, pero que sin embargo a la fecha es una verdadera pieza de colección por varios motivos, los cuales vamos a ir viendo en un momento. Se trata pues de la Virtual Boy de Nintendo, que en Japón se le conoció como la Virtual Immersion. Ese fue su nombre real cuando salió en el año de 1995 y que cuando llega a América ese mismo año se le dio el nombre de Virtual Boy. Bueno, una de las cosas de esta consola es que pues fue de la primer consola de Nintendo en desarrollar los 32 bits. Aunque pues sí, realmente fue un fracaso comercial. Esta consola pues desarrolló nueva tecnología, sobre todo pues como lo dice, ¿no? La virtual, que prácticamente también Nintendo se orilló a este proyecto debido a que a todo lo que se estaba viviendo en ese año de la época de los noventas, ¿no? Influenciada principalmente por muchos critican o muchos piensan que es por una película, la película de que aquí en México se le conoció como El jardinero asesino inocente, que la trama de la película pues era la realidad virtual. Entonces pues Nintendo, viendo la competencia también sobre su consola, la Super Nintendo, la competencia en el 95 ya era representada por el PlayStation y por el Sega Saturn, pues se orilló también a hacer una nueva tecnología, la cual pues fue diseñada por Gunpei Yokoi. Gunpei Yokoi fue un personaje muy importante en la historia de Nintendo porque pues obviamente fue el desarrollador de lo que fue el Game Boy, el primer Game Boy, y que después desarrolló la demás tecnología para el Game Boy Color, aunque ya no la finalizó, y su último proyecto fue este, ¿no? El Virtual Boy. Según los libros, el libro de David Schiff de Game Over, también hablabas acerca del nuevo proyecto del Virtual Boy a color, que ese fue uno de los principales motivos por el cual no tuvo éxito esta consola, porque pues esta consola tenía una visión monocromática, en este caso era rojo y negro. Entonces cuando Gunpei Yokoi estaba desarrollando la nueva tecnología, pues obviamente la compañía Nintendo no quedó muy contenta con el trabajo del Virtual Boy. Y pues bueno, hay muchas especulaciones, hay muchos rumores de que pues fue despedido por esta causa, ¿no? Sin embargo, pues es algo que no se ha confirmado y que posteriormente Gunpei Yokoi fallece a causa de un accidente automovilístico, en donde pues él se baja en su coche tuvo un desperfecto, se baja a revisar qué había pasado en la llanta de su coche y es atropellado por otro. Entonces pues esto causó todavía más polémica porque según los libros dicen que pues estaba tal vez ya trabajando con la competencia, desarrollando la continuidad del proyecto del Virtual Boy, que era el Virtual Boy a color. Entonces hay mucha especulación, más que nada podría decirse que es confirmado, ¿no? Entonces pues realmente eso es lo que destaca en la historia de esta consola del Virtual Boy. Y pues en cuanto a aspectos técnicos que tenemos, bueno, algo que desilusionó mucho a los jugadores pues fue la portabilidad. Realmente si vemos pues no es una consola 100% portátil, por el peso y además por el mecanismo. Esta consolita tiene dos motores que hacen girar las pantallas haciendo el efecto estereoscópico, y eso es lo que nos va a dar el efecto de 3D. Entonces si esta consola es movida durante su funcionamiento, tiene un movimiento muy brusco, olvídense, adiós a la consola. Se descompone. Entonces es muy delicada. Aparte también pues esta consola requiere de mucho cuidado en el uso, ya que por recomendación de una amiga que fue
técnica en el taller de Nintendo. En las épocas del Virtual Boy recibían muchos de estos aparatos con las patillas de los pequeños monitores de LED quemadas por el movimiento y por el calor que generaban. Entonces era muy fácil de que se descompusieran si la consola era expuesta a uso continuo. Entonces, cuando tengan una Virtual Boy, úsenla por periodos muy cortos de tiempo, de 1 hora a lo máximo, y déjenla descansar, porque si no van a sufrir problemas técnicos. Y bueno, ¿cómo se compone también nuestra consolita? Pues nuestra consola tiene en su interior un procesador de 32 bits de la marca NEC, y bueno, pues tenemos aquí las partes en las que se compone. Tenemos el visor que hace la cámara oscura. Tenemos también aquí, pues obviamente las dos miras, que son donde vamos a ver el efecto estereoscópico. Y tenemos lo que es la unidad, obviamente. Tenemos la unidad. Tenemos los controles de ajuste, que son el foco y la distancia entre ojo y ojo. Y pues aquí abajo tenemos el tripié, que eso es una parte también muy importante de nuestra consola. Vemos aquí la marca Nintendo. Tenemos el puerto de entrada de los cartuchos. Tenemos el puerto de nuestro control. Tenemos aquí un puerto de expansión que nunca fue utilizado. Y nuestro control de volumen, que lo tenemos de este lado. Aquí está abajo. Y audífonos también. Y bueno, vamos a ver. Del software de esta compañía, pues obviamente, como fue una consola que salió con poco periodo de prueba, pues muchos desarrolladores de software no se animaron a hacer juegos para esta consola. Entonces, en Japón solamente se publicaron 25 títulos y aquí en América 22. Pues de los cuales pues ya llevo una poquita buena colección. Aquí son 6, 7, 8, 9, 10, 11. La mitad exactamente, entonces me faltan 11 títulos por conseguir, los cuales pues cada vez son más difíciles. Obviamente el cartucho más vendido por esta consola fue el Mario Tennis, porque pues es el que viene incluido en la consola. Pero pues hay variedad, hasta eso no tan mala. Tenemos lo que es el Tetris 3D, Panic Bomber, Red Alarm, Vertical Force, juegos de golf. Uno que es mi favorito, que es el Wario Land. Este es mi favorito de esta consola. Tenemos el Mario Clash, que fue una versión del primer Mario Bros. Que se publicó para la consola Atari, pero pues ya convertido a 3D. El Terlero Boxer, un juego para mí muy difícil y aburrido, pero interesante porque nunca he podido acabar este juego. Tenemos el Funky Blowing, que es de bolos, y el Galactic Pinball. Muy bonito este juego, la verdad. Es muy interesante y trae minijuegos dentro del pinball. Y uno que destaca mucho es un juego de la nave de Samus de Metroid. Bueno, entonces, ¿qué otras desventajas tenía esta consola? Y es lo que nos va a afectar para la demostración. Pues el 3D. Realmente aquí no puedo enseñarles lo que es el efecto 3D. Voy a tratar de hacer lo posible. Vamos a probar un juego. Vamos a probarlo con el Red Alarm, que también es mi juego shooter de nave favorito. Este lo vamos a insertar en nuestro puerto. Ya se me anda olvidando cómo entra. Disculpen. Ok, ya está. Vamos a... Eso es. Muy bien, vamos a voltear nuestra consola. Y por cierto, nuestra consola tiene dos opciones: usar el control con el típico cargador de baterías, que es el que venía incluido con la consola, o bien tenemos este accesorio, que es el eliminador de voltaje para la Virtual Boy, que realmente es el mismo eliminador que usa el Super Nintendo, nada más que trae esta cajita, que es la que se va a adaptar en nuestro control de la Virtual Boy. Entonces vamos a ver, aquí tengo el cable. Vamos a voltear nuestro control, lo abrimos, metemos, eso es, cerramos y le damos encendido.
vamos a escuchar un sonido. Ok, bueno, pues ya está aquí arrancando. Solamente creo que lo que puedo hacer es acercar la pantalla aquí. Bueno, este es un mensaje de advertencia que nos daba siempre, y esto también fue otro motivo el cual desalentó mucho a los compradores y sobre todo a los distribuidores. Era un aviso que decía que pues este juego podría tener efectos secundarios tales como dolor de ojo, mareos. Entonces pues eso no fue un mensaje muy alentador para los distribuidores y les dio mucho miedo vender esta consola. Aquí nos está diciendo que si queremos descansar en automático, y aquí tenemos, vamos a ver qué tanto puede. Este juego le hago en referencia al recuerdo del video del Vectrex cuando vimos el Mindstorm. Aquí vamos a ver una navecita muy parecida a la que vemos en el juego de Mindstorm del Vectrex. Y de hecho los gráficos los podemos ver también muy parecidos, ¿no? Son gráficos vectoriales, que pues eran la moda en aquella época. Ya que por ejemplo consolas como el Virtua Racing, Virtua Fighter utilizaban tecnología poligonal para hacer la 3D. Aquí vemos la portada de Red Alarm. Vamos a hacer una pequeña, a ver qué puedo hacer porque no puedo ver bien en la pantalla. Obviamente ya no está en 3D tampoco aquí, que esa era otra forma, ¿no? La forma de la publicidad de nuestra consola era muy difícil. Era muy difícil dar la publicidad de nuestra consola, ya que pues no había forma de meter la 3D en revistas o en la televisión. Entonces pues prácticamente fue lo que marcó el fracaso de nuestra consola Virtual Boy. Entonces esto también es parte por lo cual ahora se considera una pieza de coleccionista, porque solamente se produjeron 800,000 unidades y por ejemplo a lo que fue el continente europeo esta consola nunca llegó. Entonces realmente en Europa es muy buscada esta consola. En América pues todavía se puede ver un poco, pero realmente yo creo que dentro de algunos años el valor de esta consola va a ser todavía mucho más alto, porque realmente a pesar de las malas críticas que dan algunos expertos, esta consola realmente se considera como de colección. Entonces pues espero posean una, y si poseen una cuídenla mucho, sigan las recomendaciones que les doy para que su consola pueda durar mucho tiempo y valer mucho. Entonces, hasta pronto, gamers.